Bueno, esta es la primera reunión que tenemos. Quiero darle de este curso sobre el arte de escribir. Quiero darle la bienvenida. Mi nombre es José Gómez Cerda. Yo soy el director de este curso. Yo soy periodista. Es mi oficio fundamental. Soy escritor. Además, soy el director de la Academia Humanista, que es una de las organizaciones que patrocinan estos cursos. Y soy presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos. Además, soy presidente de la Central Latinoamericana y del Caribe de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores. Es una organización que trabajamos en 18 países. Así es que de la forma que yo me estoy presentando, entonces cuando ustedes vayan a hacer uso de la palabra, también se presentan para más o menos decirle. Yo estoy residiendo en Santiago de los Caballeros. Nosotros enviamos las 3 primeras lecciones. La primera lección es sobre el oficio de escribir. Es primero hay una grabación de un profesor invitado que es Iván García Guerra. Iván García Guerra es un conocido escritor, es un hombre, un actor de cine y de teatro. Entonces, él y yo tuvimos un diálogo para este curso y él explica en esa grabación cómo escribe un hombre de teatro. Eso es para que ustedes, los que están interesados, puedan tener informaciones. Tenemos otros invitados. Orlando Hinoa nos va a hablar cómo escribe un historiador. Monseñor de la Rosa va a explicar cómo escribe un religioso y yo voy a explicar cómo escribe un sindicalista. Entonces somos los 4, digamos, profesores invitados. En esta primera lección de el oficio de escribir, esto no es un curso para enseñar gramática o enseñar ortografía, sino personas que ya sepan escribir, y lo que vamos a hablar es sobre cómo escribir bien. Quiere decir, no es para enseñar a juntar las palabras o hablar de gramática, de verbo y de esas cosas, no, sino es cómo escribir bien. Entonces hay una introducción en estas lecciones. Hay documentaciones y hay audiovisuales, quiere decir, hay videos. Los videos son muy importantes porque explican muchas cosas muy claramente, y un video bien hecho de 15 minutos dice más que 20 palabras, 20 páginas escritas. Así es que en la introducción hablamos especialmente sobre la estética y además damos a conocer el contenido del curso. ¿Para qué es el curso? Entonces hay en esta introducción una explicación cómo es un curso online. Normalmente estamos acostumbrados a los cursos presenciales, pero desde hace un tiempo, entonces ahora se hacen cursos online, y con la pandemia la situación se ha acelerado más porque las escuelas, los liceos, las universidades estuvieron mucho tiempo cerrados. En esta primera lección del oficio de escribir, la cosa fundamental que se trata es sobre la vocación. Quiere decir, el que no tiene vocación para leer y escribir nunca será un escritor. El escritor tiene que ser una persona que sienta la vocación. Hay gente que tiene vocaciones políticas, otros tienen vocaciones religiosas, y a veces dejan la familia, dejan todas las actividades para dedicarse a su vocación. Entonces la vocación, la inclinación a escribir, a leer, es algo natural. El que no tiene vocación, el que no se sacrifica, digamos, un sábado o un domingo, que lo invitan a una fiesta o una actividad y se queda leyendo o escribiendo,
no tiene vocación. La persona que tiene vocación hace esos esfuerzos. Entonces, para explicarnos cómo es la vocación, entonces el que quiere ser escritor tiene que tener un horario. Quiere decir, yo me voy a dedicar tantas horas a la semana o tantas horas al día o tantas horas determinado, pero tiene que hacer un horario para dedicarse a leer y escribir. El que no lee no puede escribir. Entonces la lectura está acompañada y además tener un sitio. Es difícil a veces para la gente pobre tener un sitio para escribir, pero aunque sea en la sala, en el dormitorio, en el comedor, en la cocina, hay que tener un sitio que usted se va a sentar con una mesa a leer y a escribir. Y tiene que hablar con la familia para que cuando esté en esas tareas lo molesten lo menos posible, porque escribir es solitario. Quiere decir, no hay dos personas escribiendo. Hay una sola persona escribiendo y los que están a su alrededor tienen que guardar silencio o respetar el tiempo que uno está escribiendo. Entonces hay en esta primera lección un video de Gabriel García Márquez, que ustedes saben quién es, hablando sobre el oficio de escribir, cómo él hizo una disciplina para escribir, siempre estar escribiendo. Y también lo que explica él que hay que dedicar mucho tiempo a leer y a corregir. Todo no se escribe que uno se sentó en una computadora y comienza a escribir y todo lo que escribe está bien. No, no. Hay que corregir, hay que borrar, hay que tachar, hay que eliminar muchas cosas, porque no todo lo que escribimos está bien escrito. Y siempre es bueno cuando uno está escribiendo, si especialmente un libro, hablar con alguna persona de confianza que sepa un poco de gramática, de lenguaje, para que le vaya ayudando a corregir lo que uno va leyendo, va escribiendo. También debe organizarse. En estos tiempos de pandemia, nosotros en todas partes del mundo hemos tenido muchas personas que han muerto, que se han enfermado, que se han contagiado. Sin embargo, dentro de 2 años más o menos, o 3 años, nosotros vamos a ver una serie de libros, de pintura, de escultura, de música, de personas que han aprovechado este tiempo de la pandemia para en su casa o en el sitio que la hayan pasado, entonces dedicarse a su vida literaria y a su vida artística. Eso lo veremos, muchas nuevas canciones, nuevas películas, nuevos libros, nuevas pinturas, porque ha sido un tiempo propicio para las personas que tienen vocación para la vida del arte, para la vida de escribir. Entonces, esto tiene que ser, y yo explico ahí en la introducción, cada uno de nosotros tiene un escritor favorito, y yo explico quién fue Léon Bloy, o Bloy, un escritor francés, que es mi escritor favorito. Yo tengo muchos escritores favoritos, pero ese es el más que yo he leído con mayor entusiasmo. También hay un trabajo sobre que se llama la diferencia que hay entre el hacer y el obrar. Hacer cosas. Pero cuando uno hace una obra, es diferente al hacer. Y es un trabajo para distinguir lo que es el hacer y lo que es el obrar. Y cuando uno escribe un libro, está haciendo una obra. Cuando uno compone una música, está haciendo una obra. Cuando hace una pintura, está haciendo una obra. Entonces, no es solamente hacer las cosas, sino hacerla bien hecho y convertirla en una obra. También en esta primera lección se habla sobre la idea creadora. ¿Qué es la idea creadora? Son pensamientos que nos llegan sobre, por ejemplo, usted está escribiendo un artículo, está escribiendo un libro, está escribiendo una obra y le llegan una idea que usted tiene que aprovecharla porque no vuelve a llegar esa idea. Se llama la idea creadora.
y usted tiene que tener siempre un lápiz, un bolígrafo o una computadora, algo a mano para anotarlo. Lo puede anotar en una servilleta, en un libro, en un cuaderno, en lo que sea. Yo en mi casa tengo 5 bolígrafos en cada sitio y cuando me llega cualquier idea, inmediatamente la anoto porque esa idea no vuelve. Para los que trabajamos en la literatura, eso se llama la idea creadora. Es una idea que no llega. Podemos estar comiendo en el baño, durmiendo. Hay gente que de madrugada le llegan ideas y se levantan y le escriben, la anotan para después poder desarrollarlo. Entonces, cuando llega la idea creadora, no hay una hora, ni un sitio, ni un lugar apropiado. Entonces, tenemos que estar preparados. Y el que tiene vocación para escribir, entonces tiene, cuando llegue esa idea, como sea, anotarla, aunque sea breve, pero anotarla y después entonces ir desarrollando esa idea. Entonces hay un trabajo, un video de Vargas Llosa, en la cual habla de la idea creadora, de lo que él entiende que es la idea creadora. Y además de eso, hay otro trabajo en esa primera lección que se llama Escribir para el futuro. Quiere decir, nosotros, hay gente que son historiadores, que escriben historia. La historia es importante, la historia es la madre de todas las ciencias, pero siempre se escribe para el futuro. Quiere decir, lo que nosotros escribimos hoy no sabemos dentro de 1 año, 2 años, 3 años, quién lo va a leer. Porque cuando escribimos, aunque estemos pensando en una persona o en un grupo, nadie sabe lo que usted escribe, sea un artículo, un documento, un libro, un folleto, lo que sea, quién es que lo va a leer. Entonces siempre es bueno proyectar para que las cosas no sea como una noticia, que la noticia ya, como dicen los periódicos, del otro día ya no tiene validez. Asimismo, las noticias del otro día no tienen validez. Entonces no estamos hablando de hacer noticias, estamos hablando de hacer literatura, de hacer un arte, el escribir. Y además de eso, por ejemplo, hay unos videos que son consejos que dan expertos en que, personas que han escrito libros y ellos dan unos consejos. Hay un capítulo dedicado a la inteligencia. La inteligencia es un talento natural que lo da la naturaleza. Los que somos creyentes decimos Dios, pero lo da la naturaleza. Y cada persona nace con un talento diferente. Esos talentos hay que desarrollarlo. Para eso están las escuelas, para eso están las universidades, para desarrollar el talento que uno tiene entonces en una especialidad. Pero la inteligencia tiene 2 características. Hay personas que tienen talento, que son inteligentes, pero tienen una inteligencia especulativa. Quiere decir, para especular con los conocimientos que tienen, pero no hacen nada. Y hay otros que tienen menos inteligencia, pero aprovechan eso y hacen una obra. Los escritores son personas que tienen inteligencia y hacen una obra. Llevan su pensamiento, lo que tiene en la cabeza, escrito. ¿Para quién? Nadie sabe para quién es que lo va a leer. Uno se imagina que lo va a leer fulano de tal o lo va a reunir tal grupo, pero uno nunca sabe después que está escrito dónde va a llegar eso. Después hay frases de escritores sobre el arte de escribir. Hay unos consejos que da Henry Miller. Henry Miller fue un famoso escritor norteamericano que se conoció mucho porque se casó con Marilyn Monroe, que era una de las mujeres más bellas que ha habido. Y tienen esto. Estas lecciones están acompañadas no solamente del material escrito, sino también de videos. Y es bueno que ustedes vean los videos, porque los videos, nosotros cuando leemos solamente utilizamos la vista, pero cuando vemos videos, el oído, los movimientos y los colores nos llegan más al cerebro y podemos aprender o entender mejor. Eso más o menos un resumen de la primera lección. La segunda lección está dedicada a grandes escritores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir a los clásicos
a los grandes escritores, conocer quiénes fueron, qué obras hicieron. Entonces hay obras de grandes escritores universales. Universales quiere decir que se conocen en el universo entero, que sus obras han sido traducidas a decenas de idiomas o de dialectos. Entonces ahí se presentan escritores famosos. Hay un capítulo que se llama Los escritores más famosos de todos los tiempos. Cuando se hace una selección de escritores, eso depende mucho porque no hay uniformidad en decir cuáles son los mejores escritores. Si se escribe en un país, va a incluir de ese país. Si se escribe en un idioma, va a incluir de ese idioma. Quiere decir que nosotros conocemos pocos escritores chinos o japoneses o árabes, porque lo que entendemos, por lo menos en esta área, son las personas que escriben en español o están traducidos al español, los que escriben en inglés o están traducidos al inglés, y al francés. Son los tres idiomas más universales. Entonces depende quién haga la selección también de escritores. Ahora sí está claro, el mejor escritor que ha dado el universo hasta ahora ha sido William Shakespeare. Para algunos es difícil porque se escribe Shakespeare. Entonces Shakespeare de Inglaterra, las obras que escribió eran todo lo que ahora llamamos bestseller, obras maestras. Quiere decir, de expresión inglesa y del mundo, William Shakespeare ha sido el mejor. En español, Miguel de Cervantes Saavedra, porque la obra El Quijote es una obra perfecta, podemos decir, en el idioma, y es la mejor obra escrita en español. En ruso, León Tolstoy fue el mejor, pero tanto en español, en inglés, en ruso y en otro idioma hay grandes escritores, porque muchos de ellos, como Franz Kafka, que escribió La Metamorfosis, es un escritor polaco, pero escribía en otros idiomas. Los escritores, una de las cosas fundamentales es el dominio de idiomas, y ahora con las traducciones que hay, entonces eso se va. Quiere decir, la lección número 2 es para dar a conocer las biografías, las obras que han hecho grandes escritores universales. En un capítulo, en la tercera semana que estemos, vamos a hablar de escritores latinoamericanos, pero en esta segunda lección llamamos universales, quiere decir, son escritores que se conocen en todo el universo. La tercera lección que le enviamos esta mañana, en el día de hoy, es sobre la historia de los libros y de las letras. Si nosotros queremos ser escritores de libros, entonces hay que conocer la historia de los libros, cómo comenzó con la era de las piedras, cómo era que se escribía, después cómo se escribía en papiros. Los papiros eran más o menos, para nosotros tener una idea, el cuero de la vaca, ese cuero, entonces más o menos algo parecido así, entonces se escribía en esos cueros. No había las cosas que nosotros conocemos ahora. Y después se escribía en pergamino. Los pergaminos son hojas grandes de árboles especiales que tienen unas hojas grandes, y eso se pulía y después ahí se podía escribir. Ahora, después de eso apareció el papel. Entonces ya el papel, desde los chinos, que fueron los que crearon el papel, entonces casi todo se escribía en papel, no en papiro, no en pergamino, sino en papel. Después, cuando llegó Gutenberg, inventó la imprenta, entonces eso cambió el mundo, porque todo antes era escrito a mano. Por ejemplo, la Biblia, que ese ha sido el libro mejor que hay en el mundo en todos los idiomas, para escribirlo eran más de 2000 páginas, pero eso habían monjes que pasaban su vida escribiendo, digamos, con una pluma de gallina, por eso se llama la pluma, porque la pluma de gallina con tinta se escribía, y había que escribirlo las letras muy claras,
y era uno por uno. Imagínense usted una persona escribiendo un libro de más de 2000 páginas a mano con una pluma. Entonces, eso, mucha gente dice, no, que antes la Biblia no dejaban que se leyera. No era que no se dejaban que se leyera, era que era muy difícil. Cuando llegó la imprenta, el primer libro que se hizo la traducción precisamente fue la Biblia. Entonces, eso llega a muchas personas. Pero a partir de la imprenta, entonces ya hay mucha facilidad para los escritores para poder publicar sus obras. Los que escribió Platón, Aristóteles, por ejemplo, para un caso, era en papiro. Eso no era como en máquina, ni en computadora, ni en nada de eso, sino era letra por letra, escribiéndolo, y después para darlo a conocer no habían fotocopia, ni copiadora, ni imprenta, nada de eso. Eran originales. Entonces, todo eso nosotros tenemos que conocer después de la imprenta. Entonces, bueno, llegaron las máquinas de escribir. Después esas máquinas se hicieron máquinas eléctricas. Entonces ya la cosa era más fácil para escribir, porque antes, por ejemplo, la caligrafía era muy importante. Las personas, por ejemplo, de mi época saben que en las escuelas se daba caligrafía, y las caligrafías habían especialistas en persona, porque la mayoría de la gente escribía carta, era a mano, no habían máquinas, y las máquinas eran muy pocas. Entonces la caligrafía en la escuela se daba como una asignatura especial. Después que llegaron las máquinas de escribir, la caligrafía pasó a un segundo lugar, porque ya todos en una máquina escribimos igual. Quiere decir, el teclado de una máquina es igual, hay mayúsculas, hay minúsculas, pero después todos son igual. Ahora hay diferentes tipos, pero más o menos no hay buena caligrafía o mala caligrafía. Y después, ahora estamos en la época de las computadoras. Casi todo el mundo tiene una forma de escribir en una computadora. Entonces, la tercera lección es fundamentalmente para estudiar la historia de las letras, cómo nació el alfabeto, cuántas palabras, porque las letras que es el alfabeto de ahora no es el mismo, el alfabeto chino, el alfabeto japonés, el alfabeto de los árabes, y el alfabeto que nosotros conocemos no es el mismo, no son las mismas letras, son diferentes. Entonces, la tercera lección era para eso. En todas las 3 lecciones hay videos que pueden complementar. Entonces, hasta aquí yo le doy una explicación de un resumen, digamos, de las primeras 3 lecciones que hemos tenido esta semana. Ahora ustedes pueden hablar, pueden primero presentarse para que los otros los conozcan, y así entonces conocernos y dar su opinión sobre las 3 primeras lecciones que hemos tenido del curso sobre el arte de escribir. Tiene el micrófono abierto Félix, no sé si quiere hablar, pero si quiere puede hablar, pues ya tiene el micrófono abierto. Adelante. Félix. Sí, buenas noches. Adelante. Muchas gracias, profesor, por su explicación. Yo quería comentar sobre la parte que usted dijo sobre la vocación. En una ocasión yo le pregunté que si para ser escritor eso era algo innato. Entonces sabemos que hay que tener vocación para ser escritor, como la persona tiene vocación para otro tipo de cosas. Entonces, al necesitarse una vocación, significa eso está relacionado con que debe de ser una condición como innata, porque la vocación, de punto de pensar, la vocación es algo que prácticamente nace con uno. Bueno, pero hay que perfeccionarlo. ¿Cuáles son las cualidades de una vocación? Cuando tú eres capaz de dejar algo que te gusta para dedicarte a lo que tú tienes vocación. Por ejemplo, una monja, un sacerdote, un pastor abandonan muchas cosas para dedicarse a la religión. Tienen que tener inclinación. Si no tienen inclinación, al año, a los 2 años salen, porque no tienen vocación, no tienen inclinación para eso. Para escribir es lo mismo.
Si usted no tiene esa voluntad, esa inclinación, que es la vocación, para dedicarse a eso, bueno, no quiere decir que no va a escribir, pero no va a ser un escritor, porque entonces se requiere. ¿Por qué? Porque escribir es solitario. Tú no puedes estar escribiendo con otra persona a tu lado. Hay hermanos que han escrito un libro juntos, hermanos, son muy excepcionales, pero no escribiendo los dos juntos, como hay compositores que componen dos. Es una profesión muy solitaria. Entonces, cuando uno tiene tiempo de leer, yo por lo menos, yo desde que tengo más o menos una vida pública, yo todos los días dedico 1 hora de mi vida diaria para leer o escribir. Todos los días. Puede ser que un día sea para leer, otro día sea para escribir, o leer y escribir, pero igual que uno va a desayunar, a comer y a cenar y dedica tiempo, entonces el que tiene vocación natural para eso deja otras cosas para dedicarse a escribir. Es un sacrificio porque hay mucha gente jóvenes que les gusta, lo invitan a una fiesta, a un baile, a un paseo, a que se y entonces le dicen un sábado en la noche yo voy a sacar 1 hora para leer y escribir cuando hay tanto en el ambiente cosas que me atraen. Entonces, el que no tiene vocación no da. Por eso hay pocos escritores. O sea, escribir, todos escribimos. Como decir, cantar, todos cantamos. Ahora, hay gente que canta, entonces aprende solfeo, aprende música, tiene buena voz, tiene buena entonación, ensaya mucho y puede ser un cantante. Pero todos cantamos, pero no somos cantantes. Asimismo, hay gente que escribe bien, sabe mucho de gramática, sabe mucho de lenguaje, sabe mucho de ortografía, pero no publica, no lo da a conocer. Entonces, lo que nosotros tenemos en la mente, tú no sabes lo que yo tengo en la mente. Y para tú saberlo, entonces yo tengo que escribirlo para que tú lo leas. Y tengo que detallarlo para que tú lo leas. Ahí es que está, digamos, el secreto de la escritura. No es sentarse un día a escribir 20 páginas que no digan nada. Entonces, si ustedes vieron un video de un señor español que él habla sobre dando consejos, ¿qué dice él? En la mayor tiempo echando cosas que tú escribiste a la basura, porque no sirve, lo leíste y de eso no tiene importancia. Flaubert es un escritor francés. Él escribió una obra que se llama Madame Bovary y él pasó 5 años escribiendo 8 horas todos los días para escribir esa novela. Y es una novela perfecta, la mejor novela escrita en francés y quizás en el mundo. Pero eso hay que pasar, tú sabes lo que es pasar 8 horas tú metido escribiendo. Y esto no es ahora como la computadora que tú estás ahí, no, escribiendo en un cuaderno, en un borrador, en lo que sea. Entonces, si tú no tienes vocación, no da para escritor. Es como decir la música, ¿te gusta la música? Muy bien, tú tocas o haces, que qué bueno. Pero si tú no te metes a estudiar para conocer las notas musicales, para tener interpretación, para ver un pentagrama y poder explicar eso, y tú llevar eso a un sonido, no hace nada. Entonces tiene que tener, las profesiones en su mayoría, hay que tener una vocación. Y para ser escritor hay que tener vocación. Y la vocación, ¿qué quiere decir? Dedicarse permanentemente. Y cuando digo permanentemente, no quiere decir todas las horas y los días, sino un tiempo. Hay gente que dice, bueno, yo saco el sábado en la mañana, el sábado en la noche, el sábado en la tarde, un ejemplo, o un domingo, o otros lo hacemos diario, dedicar. Por ejemplo, yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana en mi trabajo. Yo tengo que leer todos los periódicos digitales, sacar todo lo que dice seguridad social y hacer un boletín de seguridad social. Ya a las 8 de la mañana yo he terminado mi trabajo y lo hago en mi casa. Pero eso me da la facilidad de pasar 3 horas leyendo todas las informaciones y lo hago todos los días. Además lo hago con buen gusto y me considero un hombre informado porque tengo que verlo. Pero además de eso, entonces yo me dedico a escribir porque todos los días hay algo. Por eso yo hasta ahora he escrito 76 libros y escribir 76 libros no es de una sentada. Son muchos años de trabajar, de ir haciendo. Ahora,
Todas las obras no se hacen que tú te sientes en una máquina y ya sale, ¿no? Entonces ahí está la vocación de tú tener paciencia para corregir, para decir, escribí esto, esto no sirve, tengo que volver a hacerlo y vuelve y hacerlo. Entonces la vocación es lo fundamental. Cuando vamos a estudiar lo del cuento, vamos a ver las ideas de Juan Bosch sobre el arte de escribir cuentos, y él comienza precisamente con eso. Hay que tener vocación. Si no tienes vocación, no vas a escribir. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, profesor. A tus órdenes. Bueno. Saludos, saludos, buenas noches, profesor. Preséntese. Roberto Soto Roa, de este lado. Adelante. Profesor, con relación al material que usted nos ha enviado en esta semana, me llamó poderosamente a la atención de que los escritores dominicanos no tienen una universidad como hay en algunos países, o por ejemplo aquí mismo que hay universidades, por ejemplo para el periodismo, que se puede estudiar en universidades, pero los escritores no tenemos esa facilidad. Las personas que nos gusta escribir, y sería bueno a través del tiempo tratar de hacer un foro o algo para llamar a la atención de nuestros gobernantes para ver si algún día se podría decir que se apiadan de nosotros y dan con esa iniciativa. Esa es mi preocupación y me gustaría que usted nos diga algo al respecto. Buenas noches. Bueno, Roberto, tú sabes, conoces, aquí hay escuela para todos, para mujeres a hacer trabajo en la cabeza, para belleza, para choferes, para camioneros, hay para periodismo, bueno, y las universidades dan especialidad todo. Ahora, no hay en la República Dominicana, nunca ha existido una escuela que tú vayas 1 año o 2 años para escribir libros, para que lo hay en otros países. O sea, las escuelas de escritores hay en muchos países de América Latina. Quiere decir, si tú quieres ser médico, tienes que durar 5 años y después práctica. No se requiere tanto tiempo, pero en 2 años, por ejemplo, como se hace con el periodismo, entonces puede haber, pero el 90%, 95% de los escritores dominicanos, ¿cómo aprendimos a escribir? Leyendo. Entonces hay excepciones, por ejemplo, Andrés L. Mateo estudió en México, en Cuba, filología. Diógenes Céspedes estudió en Francia. José Mármol ha estudiado en varias universidades, fuera todos, fuera. Pero aquí no hay los profesores, porque los profesores, los escritores somos empíricos. O sea, yo nunca he recibido clases para escritor y sin embargo he escrito, porque lo hago por vocación, pero no porque hay una escuela. Entonces hay en muchos países escuelas que usted va a 2 años, por ejemplo, es el ritmo en España, en México, en Chile, hay escuelas para tú pasar, tener profesores que te expliquen. Nosotros en la Asociación de Escritores y Periodistas hemos lanzado la voz de que se necesita una escuela, no que la haga el gobierno, porque los gobiernos cuando te hacen una cosa con un interés marcado, no es que lo hagan los gobiernos, sino los mismos escritores que formemos. Y estos cursos son parte de esa política de nuestra asociación de dar a conocer cómo es que se escriben los libros. Por eso nosotros en este curso vamos a explicarle, ustedes recibirán cómo se escribe una novela, cómo se escribe un cuento, cómo se escribe un ensayo, qué es lo que es la poesía y la prosa y todas esas cuestiones. Pero eso en 3 semanas, en 8 lecciones que nosotros vamos a hacer, digamos, es una cosa inicial, porque eso se requiere estudiar un tiempo más.
con profesores que sepan. Entonces nosotros tenemos buenos escritores en la República Dominicana. La asociación que yo dirijo, que damos los premios Cabonabo de Oro, que premiamos un escritor cada año, nosotros tenemos muy buenos escritores, porque eso es de vocación. Entonces, países como el nuestro, que dependen mucho los escritores, bueno, de la educación que reciban en la escuela nuestra es una de las peores de América Latina. Según el plan PISA, de 80 países que participan en los exámenes que anualmente hacen para medir el nivel de educación de los estudiantes, de 80 países nosotros somos el número 80, quiere decir el último. Nosotros no somos modelos de educación. ¿Por qué? Porque en todos los países se comienza con la formación de formadores, quiere decir educar a los educadores. Y aquí no hay ninguna escuela para formar a los formadores. Eso nos da un déficit grande, porque si no hay buenos maestros no pueden haber buenos alumnos. Aunque hay alumnos extraordinarios que sobrepasan, no importa el maestro que tengan. Pero volviendo a la pregunta, no hay en la República Dominicana una escuela que tú vayas y tengas profesores que te enseñen cómo escribir. Aquí hay gente que dan clases en las universidades que no saben leer ni escribir y son profesores universitarios. No hablo de la primaria. Nosotros no somos modelos. Nosotros, el único país que nosotros estamos por encima de ello es Haití. Pero después todos los otros países en educación están mejores que nosotros. Entonces, tenemos un déficit en lo que respecta a escritores. No tenemos profesores, no podemos tener alumnos. ¿Qué hacen los escritores? Hemos aprendido leyendo, pero no porque tenemos profesores. ¿Está bien eso, Roberto? Excelente, excelente, profesor, pero yo también considero, profe, que aunque usted considere que quizá los gobernantes de nuestro país no tengan quizás esa, porque por ejemplo yo veo que en Cuba sus gobernantes se encargan de que las personas sean buenos profesionales. Ellos abrazan esa idea, esos ideales. Y en muchos países desarrollados, yo veo también que sus gobernantes se preocupan porque los ciudadanos sean personas inteligentes. Pero si los gobiernos en este país no se encargan de eso, entonces las cosas van a seguir como van. Por eso hay muchos países que gran parte de su presupuesto lo dedican a la educación. Por ejemplo, Singapur. Singapur se ha desarrollado en la medida que esta es por eso mismo, por el nivel tan alto que tiene de educación. Y si, por ejemplo, la República Dominicana y sus gobernantes, el Congreso, aplicaran, por ejemplo, un 10% a la educación, eso podría ayudar a que la ciudadanía pueda salir adelante. Es todo, profesor, y muchas gracias. Nosotros, educación recibía el 1% del Producto Interno Bruto. Lo subieron al 4%, y en educación, yo no digo en cantidad de personas o de dinero, estamos igual, no hemos adelantado nada. En propaganda sí, todo el mundo dice que fue un éxito la educación el año escolar. Es mentira, eso no es así. Aquí nosotros no estamos preparados para hacer con los niños una educación digital. Ni siquiera saben ver y manejar los aparatos. Así es que nosotros no somos modelos. Nosotros no podemos compararnos con Cuba en materia de educación. Cuba nos lleva mucho tiempo en adelanto. Y si uno ve los escritores cubanos y los escritores dominicanos, pues hay una diferencia muy grande. Nosotros lo medimos ahora por las cuestiones políticas, si es comunista o es anticomunista. Pero la educación de Cuba, desde antes de subir Fidel Castro, ya era
muy superior a la nuestra. Y lo es ahora también porque salen profesionales. Tú vas a Cuba y te encuentras cualquiera persona que tiene una licenciatura, es un ingeniero, es un profesional, habla 3 idiomas y toda la cuestión. Nosotros no, nosotros estamos muy atrasados y no hay una política educativa real. Hay una política, pero no educativa. Y eso no hemos adelantado nada. Buenaventura, usted quería decir algo. Buenaventura. Quería Sí, decir algo, dijo al principio. sí, yo quería decir que, por ejemplo, en el tiempo que yo tengo viviendo aquí en Nueva York, que son 10 años, tomé inglés en la librería, que es gratis. Allá en la librería dan la oportunidad, después que uno está en 4º nivel, que se va a escribir, se van haciendo composiciones, se van escribiendo trabajos que le ponen a uno, le asignan a uno, y después se van escogiendo los mejores trabajos y se van publicando en una revista de literatura. Entonces, eso para estudiantes que dan inglés como segundo idioma. Me gustaría seguir incursionando, o sea, aquí en Estados Unidos, en la escritura. Como usted dice, me dio mucho trabajo, como conseguir un curso, algo así, porque mi nivel académico en Santo Domingo fue hasta la universidad. Yo soy médico retirada, epidemióloga. Entonces, a través de ese amigo que es abogado, me dijo, pero tú puedes coger unos cursos que están dando online. Y así tú aprovechas el tiempo de lo que tú tienes escrito y irlo mejorando. Porque en realidad allá hay un vacío muy grande para los escritores. Entonces también me animaba porque el Colegio Médico Dominicano tenía un programa que se llamaba El Médico en la Literatura y daba unos premios. Eso incentivaba a uno para que uno escribiera y lo expusiera. Pero hace más de 10 años que no sucede eso. Entonces, para mí el primer curso que cojo para aprender a escribir. Y quiero saber si el compañero de aquí, el que vive en Queens, sabe de algún sitio aquí donde además yo pueda coger para escribir, para aprender a escribir. Muy bien, muchas gracias, Buenaventura. Bueno, ya ustedes tendrán, como tenemos una red que cada uno tiene su teléfono, su WhatsApp, después ustedes se pueden comunicar para tratar esas cosas entre ustedes dos. Bueno, quiero agradecer a las personas que han participado. Quiero decirle algunas próximas actividades que vamos a hacer. Esta reunión la hemos grabado, la estamos grabando, la vamos a subir a YouTube y después se la vamos a mandar a ustedes y a los otros que están participando en el curso que no pudieron asistir a esta reunión. El domingo ustedes van a recibir un podcast. Podcast, no sé si ustedes conocen, pero es como si fuera una emisora de radio. Quiere decir, no es visual, es oral. Y nosotros el miércoles pasado, Félix estuvo una parte de esa reunión, tratamos sobre la era digital y el podcast de este domingo va a ser dedicado a eso. Ustedes lo van a recibir. Para la próxima semana, nosotros los temas que vamos a tratar van a ser más prácticos que el de la primera semana. Quiere decir, ustedes van a recibir 3 lecciones. Una es cómo se escriben las novelas. Otro es cómo se escriben los cuentos, y nos referimos a los cuentos de literatura, no los cuentos de camino, sino los cuentos literarios. Y vamos a hablar de la poesía. Quiere decir que si ustedes tienen vocación
para escribir una novela o tienen vocación para escribir un cuento, la próxima semana van a recibir bastantes materiales sobre eso y sobre la poesía. Todos los miércoles a las 7:30 a esta hora, con ese mismo link que ustedes tienen, nosotros realizamos un encuentro. No es parte del curso, quiere decir, no hay obligatoriedad, pero están invitados para tener encuentro, para dialogar sobre un libro. Así es que el próximo miércoles tenemos eso. Quiero también anunciarles, después ustedes van a recibir las invitaciones, en el próximo mes de marzo vamos a tener un curso como este, más o menos como este, quiere decir de 8 lecciones que se envían los lunes, los miércoles, los viernes, sobre la cultura dominicana. Yo le envié una primera invitación, le vamos a enviar otras invitaciones, así es que agradezco mucho la participación de ustedes y espero que el próximo viernes a las 7:30 nos volvamos a reunir para que tratemos las 3 lecciones de la próxima semana. Gracias y buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias a usted.